audio, no hay ningún problema para ya dar inicio. Listo, chicos. Voy a utilizar las diapositivas de su teoría, ¿sí? Con el permiso de ustedes, bueno, ya que me dijeron que prácticamente sus diapositivas vienen, entonces voy a utilizar algunos gráficos de sus diapositivas y les voy a explicar algunas cosas básicas. ¿Ya, chicos? Este repaso es sin fines de lucro, gratuito, y simplemente la intención es apoyarlos, fomentar actividad académica y que puedan aprovechar bastantes cosas, ¿no? Así que, chicos, bueno, vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Muy bien. Como ya probé el audio, ya probé todo, me contestan todo, entonces ya vamos a iniciar, ¿ya? A ver, primero voy a colocar una pantalla en negro para hacer algo básico, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando inician el estudio de la patología, ustedes saben que en realidad hay 4 aspectos básicos de la patología. Por ejemplo, el primer aspecto básico, ¿cuál es? La etiología. Saber la causa que causó tal enfermedad, ¿no? La etiología, la causa de la enfermedad. Porque tú sabes que la patología sobre todo trata de estudiar diversas enfermedades, ¿ya? Ahora, otros aspectos básicos de la patología son la etiología, entender la causa de la enfermedad, entender el mecanismo, ¿correcto? Los cambios morfológicos que ocurren en la enfermedad y obviamente la significancia clínica, ¿sí? Porque se va a manifestar clínicamente y nosotros a partir de los signos y síntomas vamos a deducir qué tipo de enfermedad tiene, ¿ya? Muy bien, seguramente Dios mediante, si este grupo sigue, de repente fácil también podamos abarcar temas de semiología cuando ya pasen a sexto, ¿ya? Entonces, son 4 aspectos básicos de la patología que es importante entender, ¿ya? Ahora, con respecto a la clase de hoy día, ya enfocándonos un poco más a la parte medular del tema, ¿ya? Ustedes siempre tienen que recordar algo muy básico, ¿ya? Si bien es cierto, tú tienes una célula, ¿ok? Esta célula, por ejemplo, puede tener diversos factores estresores, ¿ya? La célula se puede estresar por distintas causas, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Sucede que la célula cuando está frente a un estrés logra adaptarse, ¿se entiende? Se adapta. Así como tú, te estresan con 20, 30 cursos, ¿sí? Y te adaptas, te organizas, estudias, ¿no? Y aumentas el ritmo y aumentas toda la intensidad. ¿Se entiende? Entonces la célula igualito, estresan a la célula y se adapta. Baja. Entonces, cuando se adapta, la célula sufre unos cambios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos cambios adaptativos que tiene la célula, ¿sí? Que adopta la célula frente al estrés, ¿ok? Es un estado nuevo, porque recuerda que cuando tú defines adaptación, la adaptación simplemente es el estado nuevo de la célula, es un cambio en el estado de la célula debido a un factor estresante, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son estos cambios adaptativos frente al estrés? Son los más básicos que tú conoces. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la misma metaplasia. ¿Se entiende? Y por ahí, si revisas también Rubin, te vas a dar cuenta que hay otro cambio más que a veces aparece, que es la displasia, ¿no? Y que de alguna otra forma luego la displasia puede convertirse en una neoplasia, ¿no? Se puede en algunos casos considerar a veces una lesión precancerígena, ¿no? Entonces, recuerda, la célula normal, común y corriente, enfrenta un estrés, se adapta y estos son los cambios adaptativos que puede adoptar frente al estrés. ¿Correcto? Correcto. Ahora, si es que la célula, a pesar de que se adaptó, por ejemplo, sigue sufriendo
estrés, ¿ya? Sigue sufriendo estrés. Por ejemplo, ¿tú qué hiciste con tu ex? Tu ex te estresaba, se adaptaron a la situación, trataron de seguir con las cosas, solucionar sus problemas, pero como tu ex te volvió a estresar, ¿qué hiciste? Le terminaste. Se terminó tu relación. ¿Se dan cuenta? Acá igualito. La célula, por ejemplo, como normal, común y corriente, cuando tiene un estrés, se adapta. Y luego de que se adapta, si persiste el estrés, por ejemplo, ¿qué cosa ocurre? Pues simple, ocurre, ¿qué cosa? Lesión, lesión. ¿Qué cosa ocurre, chicos? Lesión celular. ¿Se entiende? Entonces, la lesión celular ocurre prácticamente cuando ya la célula ya no se adapta correctamente y ya comienzan a haber cambios dentro de ella, producto de que el estrés es persistente. ¿Ya? Ahora, esta lesión celular, por si acaso, puede ser, por ejemplo, de forma reversible o de forma irreversible. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Inicialmente, si el estrés persiste fácilmente, si es que el estrés persiste fácilmente, ¿qué cosa va a ocurrir? Bacán, doc, había lesión celular. Pero esa lesión celular inicialmente es una lesión celular reversible, ¿correcto? Hasta cierto punto es reversible, ¿sí? Pero si el estrés sigue persistiendo, ¿ok? Si el estrés sigue persistiendo, ¿qué crees que ocurra? Fácil, pues. Si el estrés sigue persistiendo, Doc, va a seguir habiendo más lesión celular. Exacto. Entonces la célula sigue entrando en lesión celular, pero ya entra en una lesión celular irreversible. Datito básico, por ejemplo. Doc, y cuando, o sea, el estrés sigue persistiendo, ese estímulo nocivo sigue persistiendo y pasa de una lesión celular reversible a una lesión celular irreversible, ¿qué cosa ocurre? Bueno, la muerte celular. Aparece la apoptosis en algunos casos, pero principalmente y fundamentalmente la necrosis, que se caracteriza la necrosis por un patrón inflamatorio, por toda una circunstancia inflamatoria que genera, ¿correcto? Bacán. Y también entre estos dos procesos tienes a la necroptosis, ¿no? A la necroptosis, que según el libro indica que es una mezcla de necrosis y apoptosis. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se me escuchó bien, chicos? ¿Se me escuchó bien hasta ahí? ¿Todos me escuchan? ¿No hay ninguna situación distinta? ¿Todos me escuchan? ¿Hay buen audio? Bacán. Listo. Ahora, sigamos. Entonces, cuando hay una lesión celular reversible, ¿sí? Tú tienes que entender que la célula puede volver a ser normal, ¿sí? Porque estos cambios a nivel celular, cuando aparece una lesión celular reversible, son cambios reversibles que no van a ser permanentes, ¿ya? Si tú retiras al estrés, al factor estresante o al estímulo nocivo, ¿correcto? Entonces, la célula puede volver otra vez a su estado normal, ¿se entiende? Pero si tú, por ejemplo, ves que la célula sigue estresándose, sigue habiendo un estímulo nocivo, entonces la célula, por si acaso, de tener una lesión celular reversible con cambios transitorios a nivel de su citoplasma, a nivel de su morfología, ahora va a pasar a un estado de lesión celular irreversible donde hay cambios permanentes, ¿ya? Donde hay cambios permanentes, por si acaso, ¿ya? Y al haber cambios permanentes en la célula, por ejemplo, ya la célula se va a morirse, pues. Ya se va prácticamente a necrosis, ¿no? Dependiendo de la causa, o se va a apoptosis, dependiendo de la causa. ¿Se entiende? Entonces ya está, básico. Entonces, habiendo hecho este pequeño esquema, que es muy básico, la verdad, yo sé que ustedes lo dominan porque estamos haciendo cosas muy básicas, ¿sí? Vamos a agregar algo, ¿ya? Por ejemplo,
En el caso de la hipertrofia, sabes que se trata del aumento del tamaño celular. En el caso de la hiperplasia, se trata del aumento del número celular. En el caso de la atrofia, hay una disminución del tamaño celular. En el caso de la metaplasia, hay un cambio de tipo de célula madura a otro tipo de célula madura. ¿Correcto? Hay un cambio de tipo celular prácticamente. Hay una reprogramación interesante a nivel celular. Y en el caso de la displasia se podría considerar un cambio adaptativo, pero prácticamente preneoplásico, ¿ya? En muchos de los casos, ¿ya? Perfecto. Entonces, después de haber hablado de esto, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Entonces, como ya estamos en lesión celular, acá, ¿sí? Tienes que entender algo básico. Antes de llegar a lesión celular, chicos, pregunta, ¿qué cosa había ocurrido con la célula? Había tenido un estado, adapta, había tenido un estado, chicos, ¿cómo se llama ese estado? En el que la célula normal, común y corriente se estresa, ¿sí? Pero se adapta al estresante, se adapta al estímulo nocivo o patológico y se adapta, ¿cómo se llama? Un cambio adaptativo o adaptación. Y los cambios adaptativos son los clásicos que ya te mencioné. Hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. Listo, ya, eso es básico. Bacán. Y si el estresante seguía, dijimos que si el estresante seguía, y la célula ya no se puede adaptar, es incapaz de adaptarse y sigue con el estímulo patológico, el estímulo nocivo, ya aparece lesión celular. Muy bien. Y te voy a dar la pepa de esto porque para mí es importantísimo que entiendas algo, ¿sí? Tú tienes bien claro, ya hemos dicho, dos tipos de lesiones celulares, ¿correcto? Tienes la lesión celular reversible y tienes la lesión celular irreversible. ¿Se entiende? Eso es clásico. Entonces, yo les digo algo, chicos, si yo tengo una célula con lesión celular reversible, ¿yo puedo volver a la normalidad si quito el agente estresante? ¿Sí o no? Clásico. Bien, chévere. Entonces, por esa razón, tú puedes volver a un estado normal si es que tú quitas el estímulo nocivo, ¿ya? Sí, bacán. Pero es importante igual estudiar todo el patrón patológico de esos cambios que han habido a nivel celular. Igual es importante estudiar todos los cambios. Ahora, un datito muy básico y muy clásico que tienes que entender. Cuando aparece una lesión celular reversible, entiende clásicamente que hay patrones o cambios morfológicos que son característicos de una lesión celular reversible. Entonces tenemos que entender cuáles son. Principalmente y fundamentalmente y clásicamente el edema celular, ¿correcto? El edema celular. ¿Y qué más? Por ejemplo, los cambios grasos, ¿sí? Los cambios grasos, por ejemplo, son prácticamente, ¿correcto? Cambios morfológicos o alteraciones morfológicas de una célula que se encuentra con una lesión celular del tipo, ¿qué tipo de lesión celular estamos hablando? Lesión celular reversible, ¿ok? Entonces, algo clásico y básico que tienes que dominar es que obviamente cuando una célula entra en lesión celular reversible, vas a encontrar cambio graso y edema celular. ¿Se entiende? Ahora, entonces, como eso es clásico, tienes que saberlo, porque es muy básico. Ahora, en el caso de la lesión celular irreversible, por ejemplo, pueden ocurrir más cosas, ¿ya? Por ejemplo, puede haber desnaturalización proteica, ¿ya? Digestión enzimática de orgánulos y componentes citosólicos, por ejemplo, ¿ya? Y muchas cosas más, ¿ya? Muchas cosas más. Ahora, quiero agregar acá algo muy
básico y clásico que lo voy a preguntar al chat. Y si lo saben, lo responden. Súper paja. ¿Ya? A ver. Miren, quiero que me comenten al menos, ya, al menos, ¿cuáles son, sí? ¿Cuáles son las causas de lesión celular que pueden conocer? ¿Cuáles son las causas de lesión celular que ustedes conocen? Así, básico, muy clásico, para poder conversar. ¿Alguien recuerda? A ver, una cosa es hablar de las causas de lesión celular y otra cosa es hablar, muy distinto, hablar de prácticamente los mecanismos de lesión celular. ¿Ok? Eso es clásico. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las causas? Muy bien. Veo que todos los que me han respondido están correctos, están champions, ¿ah? Están contra champions. Bacán. Entonces, a ver, ¿cuáles son las causas de lesión celular? Por ejemplo, la restricción de oxígeno es una de las causas de lesión celular, ¿sí? ¿Cómo se le llama la restricción de oxígeno? Se le llama hipoxia, ¿no? En algunos libros no lo van a encontrar como restricción de oxígeno, de repente de frente lo van a encontrar como hipoxia, ¿correcto? Correcto, Doc. Primera causa. Otra causa, Doc, bacán, puede ser los elementos físicos. Bacán, paja, muy bien. ¿Qué más? Pueden ser las mismas sustancias químicas y los fármacos. ¿Se entiende? ¿Qué más? Pueden ser los microorganismos infecciosos. Paja. Pueden ser los mismos trastornos genéticos. Correcto. Los mismos desequilibrios nutricionales. Básico. Ya está. Entonces, de esta clase básica, como les digo, esta clase es demasiado básica, pero es de recordar, ¿sí? Porque quiero que vayan estudiando desde ahorita para que puedan enfrentarse a su examen, pues, ¿ya? Entonces, miren, por favor, chicos, quiero que me aprendan, al menos en este pequeño Zoom, que es basiquísimo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de lesión celular, por favor? A ver, volvamos a ver. A ver, volvamos a ver. La restricción de oxígeno, que tiene que ver con la hipoxia, bacán. Los mismos elementos físicos o agentes físicos, ¿sí? Bacán. Las sustancias químicas y los mismos fármacos, ¿ok? Microorganismos infecciosos o agentes infecciosos, bacán, ¿sí? Los trastornos genéticos, los desequilibrios nutricionales, por ejemplo, y justo otra causa de lesión celular y que ustedes son unos capos de esta semana de patología, las mismas reacciones inmunitarias. ¿Correcto? Clásico, ¿no? Clásico, clásico. Entonces, causas de lesión celular, ya sabes cuáles son. Ahora, ¿por qué? En el siguiente Zoom vamos a profundizar sobre todos los mecanismos de lesión celular. Así que, por ahora estamos calentando, ¿sí? Luego vamos a entrar, el siguiente Zoom es un poco intenso, ¿sí? Así como tu ex, ¿sí? Un poco intenso, porque acá, en el siguiente Zoom vamos a hablar un poco más de los mecanismos, ¿sí? Sobre todo, para que ustedes puedan al menos ya tener unas nociones básicas al menos, ¿ya? Bacán. A ver, Doc, ¿cuáles son los mecanismos de lesión celular? A ver, ¿me puedes hacer recordar? Claro que sí. Por ejemplo, ¿ya? Tienes el primer mecanismo de lesión celular es la depresión o disminución de la producción de ATP, básico. El otro mecanismo de lesión celular, ¿cuál es? La lesión mitocondrial. Ahí está, clasiquísimo. El tercer mecanismo de lesión celular, ¿cuál es? La entrada de calcio. Recuerda que la entrada de calcio a nivel celular es tóxico. Inclusive les comento que en muchas de las patologías neurológicas el ingreso de calcio genera un efecto excitotóxico. ¿Ok? En las patologías neurológicas epilépticas, por ejemplo.
Si en algún momento tengo todavía la bendición de compartir con ustedes clase, seguramente haremos algo de neurología o algunas clases de especialidades de la rama de medicina interna. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entrada de calcio y la pérdida de la homeostasis del calcio. ¿Ya está? Clásico. Cuarto mecanismo de lesión celular, que tampoco tienes que olvidar, la acumulación de radicales libres, ¿sí? La acumulación de radicales libres derivados del oxígeno, ¿no? O sea, es decir, en español, las especies reactivas de oxígeno, las ROS, ¿no? ROS, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, clásico. Muy bien, siguiente mecanismo de lesión celular, ¿cuáles son? Los defectos en la permeabilidad de la membrana celular. Ya está, básico. ¿Y cuál es el otro mecanismo, Doc, de lesión celular? Ah, datito, lesión del ADN y proteínas. Ya está. Tranquilazo, tranquilazo, básico, y ustedes mismos lo dominan. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir los mecanismos de lesión celular. ¿Por qué? Porque los vamos a conversar en el siguiente Zoom. ¿Sí? Más rápido, ¿ya? Más rápido. Mecanismos de lesión celular. Depresión de ATP, lesión mitocondrial, entrada de calcio y pérdida de la homeostasis del calcio, radicales libres o derivados del oxígeno, donde están las especies reactivas de oxígeno, la alteración de la permeabilidad de la membrana y la lesión del ADN y proteínas. ¿Se entiende? ¿Correcto? Muy bien. A ver, chicos, voy a preguntar al chat. ¿Cuáles son los dos cambios morfológicos que tú de forma clásica nunca vas a olvidar en la lesión celular reversible? ¿Cuáles son esos dos cambios morfológicos que tú nunca vas a olvidar en la lesión celular reversible? Cuéntame en el chat. A ver. Edema celular y ¿qué más? Cambios grasos. Básico. Al menos eso, te tienes que ir a dormir recordando eso, ¿no? Y ya cuando quieras profundizar eso, vas a tu Robbins, ¿no? Pero igual en el siguiente Zoom vamos a hablar un poquito de los cambios grasos, un poco de edema celular, ¿sí? Y profundizar un poco los mecanismos de lesión celular. ¿Por qué es importante repasar este curso, chicos? Porque vivimos en una era en la que las cosas son muy cambiantes. Entonces ustedes tienen que conocer, estudiar todo lo que se pueda para poder entender inclusive la evolución de una enfermedad, entender cómo va poco a poco progresando un paciente, ¿no? Cómo es que se tiene que hacer una medicación correcta, diciéndole no a la automedicación. Por eso es que de esa forma nosotros, al menos en el grupo, estamos promoviendo eso, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir beneficiándose, ¿sí? De repaso, ¿no? Para el repaso, que es algo que creo que les va a servir y espero que les sirva y sea de su agrado. ¿Chicos? Muy bien. Listo. Ahora, entonces, como tú ya sabes las causas de lesión celular y tú ya sabes cuáles son los mecanismos de lesión celular, ¿correcto? Vamos a ver una gráfica acá, ¿sí? Y vamos a, por ejemplo, a ver esta gráfica, ¿ya? Por ejemplo. Esto es un corazoncito. Bacán, todo paja. Hasta ahí. Chévere, es un corazoncito. Paja. Entonces, en esta gráfica que también está en el Robbins, tú puedes ver que el corazoncito está normal, común y corriente, está chévere ahí. Pero ¿qué sucede? Que si es que se pone a relacionarse con un estrés, es decir, si le llega un estrés al miocito, si llega un agente estresante al miocito o un estímulo nocivo, sí, entonces el miocito recuerda que se puede adaptar, ¿correcto? No olvides ese esquema básico que te hice, ¿no? Tengo una célula normal, común y corriente, bacán. Si viene un agente estresante, la célula tiene la capacidad de adaptarse al estímulo nocivo. Entonces aparecen cambios adaptativos. Paja, doc, lo entendí. Chévere. Entonces, tú puedes ver, puedes darte cuenta que en este caso, este corazón, por ejemplo, tiene un agente estresante y se adapta.
¿Cuál es su cambio adaptativo? Este corazoncito hace hipertrofia. Interesante. Bacán, pero si es que, Doc, el agente estresante sigue, ¿qué puede pasar con el corazoncito? Ah, si el agente estresante sigue, ¿qué cosa puede ocurrir? ¿Qué aparece, chicos? Lesión. ¿Qué cosa ocurre, chicos? Lesión celular. Que inicialmente, ¿cómo es, chicos? Inicialmente, ¿cómo es? Primero puede ser reversible y luego, ¿qué ocurre? Si es que sigue el agente estresante, sigue habiendo la lesión, ¿qué cosa puede ocurrir? Lesión celular irreversible. ¿Ya? Bacán. El asunto de lo crónico podría entrar en una situación cuando decimos, ¿no?, que el estímulo, claro, es crónico, sí, puede ser, pero hablamos de los patrones morfológicos para ser más exactos, ¿ya? Bacán. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta aquí en este gráfico, tienes a un miocito, por ejemplo, que está en una lesión celular reversible inicialmente. Entonces te pregunto, si tú comparas, y voy a preguntarles al chat, ¿sí ven que estoy acercando la imagen? ¿Sí ven que estoy acercando la imagen? ¿Sí se ve? ¿Ven la manito? ¿Ven la manito? Ya, bacán. Entonces miren, este miocito que sigue con el agente estresante, correcto, ¿sí?, entra en una lesión celular reversible. Chicos, ¿cuáles son los cambios básicos, clásicos que nunca van a olvidar? Cambio graso. Estas gotitas amarillas que ves acá son los cambios grasos. Baja. ¿Y qué más? Si te das cuenta, el miocito ha aumentado de tamaño. Está entrando un edema celular. Bacán. Pero, Doc, lastimosamente, el estrés siguió y llegó a morir el miocito. Claro, acá está la necrosis. Doc, ¿por qué? Porque ya entró en una lesión celular irreversible. ¿Y qué sale, por ejemplo, de la lesión celular irreversible? Se rompe la membrana, salen enzimas, por ejemplo, como las troponinas, y tú puedes verificar que hay un daño celular irreversible, que hay necrosis celular. Vamos al siguiente Zoom, chicos, para seguir.